Hola, qué alegría tenerlos nuevamente con nosotros y hoy vamos a hablar sobre un tema que yo quedo así como boquiabierta y es trastorno de pánico. Cierto que suena como asustador. Doctor Pablo Lema, médico psiquiatra, qué alegría tenerlo acá con nosotros. ¿Es así de asustador como suena? Bueno, o sea, el mismo nombre asusta un poquito. Sí, Pues la palabra sí, pánico, pues de por sí es un poquito asustadora. Realmente su nombre viene por las características, pues, en sí de la clínica, de la crisis. La crisis es una crisis que genera, pues, un gran nivel de miedo. Es una crisis que para arrancar empieza de manera completamente inesperada. Nosotros llamamos que es una crisis que es paroxística y que se caracteriza por tener un miedo intenso. El paciente de la nada, sin ningún motivo, empieza con un miedo intenso, repentino, empieza a presentar síntomas en el pecho, puede presentar palpitaciones, puede presentar dolor en el pecho, puede presentar falta de aire, puede presentar también sensación, pues, de que le está faltando, pues, de presentar escalofríos, dificultad para respirar, sensación de que se está pues, ahogando, está presentando también presentar náuseas, mareo, aturdimiento, sensación de mareo, sensación también de que se está, pues, a punto de desmayar, sensación de que a veces se está, pues, incluso a punto, pues, de perder el conocimiento. Y hay una característica, es que tienen una sensación de que pueden estar a punto de morirse, o a veces tienen la sensación de que se van a enloquecer. En algunos casos pueden sentir que se están como separando de ellos mismos, como si estuvieran, pues, como dejando de ser ellos mismos, como si estuvieran viviendo como una especie de película. Es algo que a ellos les da mucho miedo, como si dejaran de ser ellos mismos, que se llama despersonalización, o a veces sienten que la realidad es diferente, y es lo que se llama una desrealización. Es una crisis que aparece, como les dije, inicia de manera paroxística, o sea, sin ningún tipo de anticipación, sin ninguna causa, pues, clara en el momento, pues, que aparece, y va haciendo su crisis de manera que llamamos crescendo, o sea, que empieza suave y más o menos entre 10-15 minutos coge su mayor, digamos, intensidad, dura más o menos en promedio entre 15 y 30 minutos y luego empieza a disminuir. ¿Qué es lo que pasa? Que como la crisis aparece de manera inesperada y sin ninguna causa, el paciente después empieza a tener mucho miedo porque le dio esa crisis. Va, pues, donde varios médicos, cuando se presentan en varias ocasiones, van a urgencias, van donde el médico general, después van donde el cardiólogo, después van donde el neumólogo, donde el neurólogo, muchos médicos, y los médicos le hacen exámenes y no le encuentran una razón para esas crisis. Entonces ellos empiezan a no entender por qué les dan esas crisis y empiezan a tener mucho miedo. Y cuando les da la crisis en el metro, entonces ellos ya empiezan a tener miedo de ir al metro. Después les da las crisis en el supermercado, les cogen miedo al supermercado y empiezan a tener, pues, miedo de ir a diferentes lugares y empiezan a evitar ir a todos esos lugares. Les da mucho miedo de que les dé la crisis y se presenta un fenómeno que se llama la ansiedad anticipatoria. Ellos ya están con miedo de que les dé el miedo. Hay una crisis, es algo que se llama fenómeno ansiedad anticipatoria. Después desarrollan con el tiempo miedo de salir a ciertos lugares porque de pronto les dé la crisis en un lugar donde ellos, entre comillas, no se sientan seguros, porque les pueda dar la crisis, y en un lugar donde no puedan escapar, estar en un lugar seguro, lo que llaman agorafobia. Y muchas veces cuando les dan las crisis y sienten que no tienen, pues, como manera de solucionar esto y que esto les va a seguir dando, ellos pueden desarrollar cuadros de tipo depresivo. Te quiero hacer una preguntita ahí. ¿Cuál es la diferencia entre este ataque de pánico con los de ansiedad, el trastorno de ansiedad? Bueno, es que los trastornos de ansiedad tienen múltiples presentaciones. Hay cuadros de ansiedad
como el trastorno de ansiedad generalizado, donde lo que hay es más un componente cognitivo, o sea, un componente más de que hay mucha preocupación y puede haber algunos síntomas físicos, pues como puede haber a veces un poquito de palpitaciones, de temblor, de sudoración, pero no es lo que predomina. Pero hay otros cuadros donde lo que hay es un predominio de estos síntomas que nosotros llamamos síntomas simpático-miméticos y síntomas físicos que son mucho más intensos, como es en este caso el trastorno de pánico. Entonces esto es un trastorno de ansiedad también, pero tiene unas manifestaciones que son diferentes. Más agresivo, como más fuerte. Mucho más fuerte, más intenso y para el paciente pues es mucho más fuerte, pues digamos el cuadro, el trastorno de pánico. Ok, entonces pongan mucha atención a esto. Un panic attack consiste en una crisis de ataques de pánico recurrentes e inesperados, o sea, son espontáneos y sin causa aparente. Es un miedo intenso y así repentino. Palpitaciones, latidos cardíacos fuertes, frecuencia cardíaca acelerada al corazón a 1000, temblores, escalofríos, dificultad para respirar, sofocación, que se están sofocando, sienten que se están sofocando, dolor de pecho, náusea, mareos, aturdimiento o llega incluso al desmayo. También puede haber sensaciones de calor, una sensación de hormigueo, de que pierden el control sobre su vida y todo a su alrededor, sienten que se están volviendo locos, un miedo a morir. Doctor, ¿por qué los pacientes sufren de estas crisis o por qué les dan esas crisis? Bueno, estos son parte pues, de los trastornos pues, de ansiedad, de las formas de trastorno de ansiedad que uno puede presentar, ¿cierto? Están, pues, digamos, dentro del mismo grupo pues, de los otros trastornos de ansiedad. Uno puede presentar este tipo de cosas porque hay ciertos desbalances en ciertos químicos en ciertas áreas del cerebro que generan este tipo de trastornos. ¡Wow! Dios mío, si usted se ha sentido identificado con alguno de estos síntomas, por favor hagan clic en el link que está al final del video y completen el cuestionario que es Haz tu diagnóstico. Si presenta los síntomas, encontrará otro video con información adicional que les va a ayudar y recuerden que para todo hay solución y este es un mensaje de esperanza.